Vamos a hablar esta noche de Frederick Tudor, el loco del hielo. Bueno, el hielo se usa desde hace mucho, ¿eh? Los romanos ya iban a buscarlo a las montañas nevadas y lo transportaban en grandes bloques. Lo protegían con sacos de arpillera o pieles de animales para conservarlo. Desde luego era poco duradero y hacía falta un gran número de personas para transportarlo. Se trataba de un placer exclusivo para nobles y familias de alcurnia. El emperador Nerón usaba nieve o hielo para enfriar sus jugos de frutas y los vinos. Heliogábalo parece que se hacía rodear de nieve y hielo, incluso toda su casa, para refrescarla en los días tórridos. Miren, se le derretía igual afuera. Sí, sí. En los viajes de Marco Polo aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos. En el Renacimiento el uso del hielo estaba bastante extendido y organizado. Se aprovechaban las nevadas para juntar nieve en almacenes especiales o en pozos y habitáculos subterráneos. Pero bueno, en la antigüedad y hasta no hace mucho, los alimentos se pudrían. Transportar alimentos a mercados lejanos en condiciones comestibles suponía un desafío constante o algo imposible. Todavía, a comienzos del siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron con impaciencia el recorrido de un barco cargado con 300.000 naranjas que navegó desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra para demostrar que el viaje era posible. Pero cuando llegó a puerto, más de 2/3 de las naranjas estaban podridas, señor. Sí. Muy bien. ¿Qué quiere? Había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado durante periodos más largos de aquellos permitidos por la naturaleza. Y todo cambió cuando apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor, que era de Boston y que había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo y después como el rey del hielo, ¿vio? Como la gente chupamedia. Un loco muy instalado se transforma en rey. Un loco con plata es el rey. Con este muchacho cambió el comercio internacional para siempre. El hábito de conservar hielo para uso particular era usual solo entre las familias adineradas de Boston, que tenían lagos, pequeños lagos en sus residencias o estanques. Entonces, el hielo que se producía con el agua del lago era un producto maravilloso, en realidad, porque se producía solo, era gratis, era limpio, renovable y tirando a infinito. Las únicas desventajas eran que no existía dónde guardarlo. ¿Cómo lo guardabas? Y tampoco existía un mercado donde venderlo. Era necesario encontrar la forma de cortar y desprender el hielo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena fiable de agentes y sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se había visto nunca. Por ejemplo, en La Habana o en Río de Janeiro o en Jamaica no habían visto el hielo jamás. Así fue que una vez, ya joven todavía, ¿no? Tudor pensó que podía hacer una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Un buen día embarcó algunas toneladas de hielo en un velero que zarpó con destino a Martinica. Dice la crónica que uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era su desprecio total de las opiniones de los demás. Bueno, los demás opinaban que esos viajes no eran posibles. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo. La mayoría de los barcos transportaban distintos tipos de carga y el miedo a que el agua derretida del hielo estropeara el resto de mercancías, bueno, era justificado, imagínense. Temían también que el agua del deshielo desestabilizara a los navíos. Aquellos marinos vivían en la certeza náutica que indicaba
que era conveniente que el agua estuviera fuera de la embarcación y no dentro. Y se mostraban reacios a correr un riesgo tan excéntrico, siendo que además ni siquiera había un mercado para el producto. Pero Tudor solucionó estos problemas del siguiente modo. Compró su propio barco para llevar el primer cargamento de hielo a la isla de Martinica. Eso fue en febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió. Sí, señor, tal como veníamos sospechando. El viaje duró 3 semanas, son 2.400 kilómetros hacia el sur, pero una buena parte del hielo consiguió aguantar. Tudor comprobó que existía realmente un mercado para su hielo, y el hecho de que el barco sobreviviera eliminó los recelos entre los marineros. Fíjese cómo Tudor hizo el negocio. Boston era el puerto de entrada del algodón. Entonces los barcos iban hasta allí cargados de algodón, pero muchas veces tenían que volver vacíos y lastrados, es decir, con un lastre para estabilizar el barco, que era con piedras. Y ahora directamente los lastraban con hielo, les salía gratis y encima se ganaban unos manguitos. Y así empezó Tudor a transportar hielo al Caribe. Poco a poco fue mejorando la conservación de los bloques, los guardaba en almacenes con las paredes de madera ahuecadas para proporcionar un mayor aislamiento. Primero usó heno como aislante y después acerrín. La mayoría de las ventas se realizaban en los bares y cafés, que ofrecían 2 novedades. Esto en las ciudades como La Habana, ¿viste? Claro. De pronto se vendían helados y bebidas frescas en La Habana, y él quería que toda la población se acostumbrara a las bebidas frías en vez de tibias. Y entonces, durante un año, proporcionó hielo gratis. Y después lo empezó a cobrar, ¿no? En 1825 ya las ventas de hielo iban bien. Pero el proceso de extraer y cortar el hielo de los estanques seguía siendo demasiado manual y laborioso. Hasta que uno de los proveedores, Nathaniel Wade, inventó una forma de arar el hielo. Iban unos caballos con unos punzones y después con una sierra, qué sé yo. El caso es que empezaron a cortar unos bloques bastante grandes de hielo, y de esa manera el hielo duraba más y se hacía, tenía mejor vista, claro, para los que lo compraban, ¿no? Bueno, empezaron a vender hielo a India y ahí empezó el gran negocio del hielo. Después lo llevaron a Río de Janeiro, a Jamaica, y puede decirse que en el periodo previo a la Guerra Civil los barcos estadounidenses transportaban más tonelaje de hielo que de cualquier otro producto excepto el algodón. Hasta que llegó el tren, que fue el lugar donde el hielo demostró su máxima efectividad, refrigerando vagones, y ahí empezaron a transportar de costa a costa carne sin salar. La carne salada era la única cosa que duraba hasta esa época. Ahora empezaron a mandar carne y algunos productos, por ejemplo la langosta, fue conocida en otros lugares que no fueran costeros. Llegó la primera langosta a Chicago en 1842, traída de la costa, ¿no? Era un vagón de tren refrigerado. Y iban los habitantes de Chicago a ver la langosta como si fuera originario de otro planeta, ¿no? Tudor tuvo competidores que empezaron a buscar maneras de diferenciar su producto, empezaron a correr bolillas falsas, que si el hielo era del lago Wetham, su pureza garantizaba más años de vida; si era del lago Ontario, podía preservarse el que lo consumía de las enfermedades o de la calvicie. Ojo con el hielo del lago Ashmere, que proporcionaba entusiasmo sexual a los que lo consumían, Bueno, el negocio crecía, pero las ciudades también,
Y con el crecimiento de las ciudades y de la industria, empezaron a contaminarse algunos de los ríos y lagos proveedores de hielo. Las autoridades sanitarias empezaron a preocuparse por la calidad del agua. Para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, había desarrollado el sector de alimentos frescos. Bueno, Tudor murió el 6 de febrero de 1864. Tenía una novia que se llamaba Eufemia y que la amaba mucho. Digo como un dato. Un dato. La industria del hielo natural aguantaría unos años más y desde luego empezó a perder fuerza a principios del siglo XX porque apareció la refrigeración artificial y que destruyó la necesidad del hielo de los lagos y la demanda de hielo natural fue decayendo hasta llegar prácticamente a cero. Eso es lo que teníamos que contar de este muchacho Frederick Tudor, que inauguró esta era del hielo en el sentido comercial de la palabra. Yo me había preguntado muchas veces, ¿no?, cómo era que en la antigüedad clásica conocían el hielo. Claro, y además, bueno, y en gran parte del mundo no, como decíamos, ¿no? O sea, la mayoría del mundo no conocía el hielo, ni los helados. No, por supuesto. Ni nada, señor. Sí había, yo conocí mucho, siendo niño, al hielero, porque casi no había heladeras eléctricas. En una época eran raras las heladeras eléctricas en los domicilios. Había por ahí en los bares, pero pocas. En general eran heladeras a hielo. Entonces venía el hielero a la mañana, traía una barra de hielo y la metías adentro de la heladera, que era una cosa cuadradita, una especie, se parecía a las heladeras del frigobar. Claro. Tenía un lugar ahí para meter el hielo, estaba bastante aislada, con una especie de metal así. ¿Y todos los días? Todos los días, claro. Todos los días. Aguantaba, el hielo aguantaba 1 o 2 días, aguantaba. El hielero lo traía en un carro, las barras venían, y las transportaba él mismo desde el carro hasta tu casa, los pocos pasos que había, ¿no? Claro, al hombro. Al hombro con una bolsa, y en el caso de casas como la mía, que tenían un largo corredor, una puerta de entrada muy grande, un corredor largo y ancho, cubierto, lo tiraba por el corredor hasta el fondo. Se deslizaba. Sí, la verdad. Bueno, años más tarde, los que éramos niños conocimos al hombre de la barra de hielo por Titanes en el Ring. Por Titanes en el Ring. Que era un personaje que no hacía nada más que pasar con una barra de hielo. La barra de hielo, la venta de barra de hielo se conservó para los casamientos, cosas así, donde las heladeras eran muy pequeñas. Sí. Entonces, cuando había que conservar gran cantidad de bebidas frescas en una casa, compraban un par de barra de hielo y la metían adentro un tacho o en la bañadera, en lugares así. Así que bueno. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña charla que hemos dado? Bueno, para usted tenemos la música original del hombre de la barra de hielo. Ay, no me digas. Por Titanes, me gustaba. por la banda de Titanes en el Ring. Sí. Como un homenaje a Martín Carabajea.